Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Florencia, la capital renacentista de Italia, es famosa por su rica historia y su impresionante arquitectura. Entre los hitos notables de la ciudad se encuentra el Palazzo Vecchio, una de las joyas arquitectónicas que muestra la grandeza y el patrimonio cultural de Florencia. Ya sea que estés interesado en el arte, la historia o simplemente tienes curiosidad por conocer una de las atracciones más famosas de Florencia, este es tu vídeo. El Palazzo Vecchio, ubicado en la famosa Piazza della Signoria, es el centro de la vida y la política florentina, un lugar de encuentro lleno de actividad. Esta plaza es un verdadero museo. ¿La mejor parte? Es todo gratis. Muchas hermosas esculturas de los mejores artistas de Italia se exhiben frente al Palazzo Vecchio o junto a él, en la Loggia de Lanza. La loggia es una hermosa galería arqueada construida en el siglo XIV. Originalmente se utilizaba para albergar reuniones públicas y ceremonias. Posteriormente se transformó en una galería de esculturas al aire libre. La entrada del Palazzo Vecchio está flanqueada por dos grandes esculturas, Hércules y Caco de Bandinelli, y el David de Miguel Ángel. David originalmente fue encargado para la Catedral de Florencia. Una vez finalizada la obra, los florentinos decidieron que David era demasiado hermoso para ese lugar, y fue colocado afuera de la entrada del Palazzo Vecchio. La escultura permaneció en la Piazza della Signoria durante 369 años. En 1873, David fue trasladado al interior de la Galería de la Academia. Lo que vemos hoy es una copia. En el canal encontrarás un vídeo completo sobre las obras de Miguel Ángel en Florencia, incluido el famoso David. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. El Palazzo Vecchio, con sus almenas y su torre de 94 metros de altura, fue diseñado por Arnolfo di Cambio sobre las ruinas de un palacio que perteneció a la familia Uberti. A lo largo de la historia, este palacio fortaleza tuvo varios nombres. Primero se llamó Palazzo dei Priori, porque aquí tenían la sede los representantes de los gremios florentinos. Más tarde, en 1400, pasó a llamarse Palacio de la Signoria por el nombre del cuerpo político de la República de Florencia. Pasó a denominarse Palacio Ducal cuando el duque Cosme I de Medici lo convirtió en su hogar. El propio Cosme lo rebautizó como Palazzo Vecchio cuando trasladó su residencia al Palazzo Pitti. Hoy el Palazzo Vecchio es principalmente museo y sede del Ayuntamiento de Florencia. Al entrar te recibe un encantador patio diseñado por el famoso arquitecto Micheloccio en 1453. El patio tiene columnas intrincadamente talladas y hermosos frescos pintados por Giorgio Vasari, aunque no están muy bien conservados. En el primer piso del Palazzo Vecchio puedes visitar el magnífico Salón de los 500. El nombre deriva de la asamblea de 500 hombres que se reunía allí cuando Florencia estaba gobernada por Girolamo Savonarola. De hecho, la sala fue encargada por Savonarola durante el corto periodo en el que fue gobernante de la República de Florencia. Por aquel entonces el salón tenía un aspecto monástico y austero. A mediados del siglo XVI, el gran duque Cosme de Medici encomendó a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel que decorasen lujosamente el lugar. Lamentablemente ninguno terminó el encargo, y las paredes fueron pintadas por Vasari. En particular, Vasari pintó enormes frescos que representan las victorias militares de Florencia sobre sus rivales Pisa y Siena. Como hemos mencionado, aquí se reunía la signoria, del italiano señorío.
La signoria fue la autoridad gobernante en muchas de las ciudades-estado italianas durante los períodos medieval y renacentista, entre 1250 y 1532. Sin rey, príncipe, ni duque, Florencia era una república independiente dirigida por el pueblo y para el pueblo. El gobierno de la ciudad, la signoria, era formado por un consejo de 9 miembros elegidos. 6 pertenecían a los gremios mayores como abogados, banqueros, comerciantes o médicos. 2 miembros se elegían de entre los gremios menores: carniceros, panaderos, vinicultores, carpinteros. Cada pocos meses se elegía un nuevo jefe de estado, o gonfalonier, también miembro de los gremios. En teoría, el líder de Florencia podría ser cualquiera, desde un abogado hasta un carnicero. Pero en la práctica, el puesto lo ocupaba normalmente un miembro de alto rango de una familia importante. En 1421, Giovanni de Medici fue elegido gonfalonier, y así empezó la época dorada de los Medici. Mientras gobernaban, los señoríos y el gonfalonier residían en el palacio para evitar influencias y corrupciones. Los señoríos residían en lo que hoy es la parte antigua del edificio. Las leyes de la República de Florencia las elaboraba el Consiglione del Comune, los representantes de los gremios menores y el Consiglio del Popolo, elegido entre los gremios principales. En tiempos de crisis, se convocaba un parlamento formado por todos los ciudadanos varones mayores de 14 años. Es evidente que el sistema de gobierno florentino no era una democracia perfecta. Más del 75% de la población no tenía voz sobre quién gobernaba su ciudad. El sistema florentino propició que una oligarquía de familias rivales alcanzara posiciones de poder. En 1537, la República prácticamente había desaparecido. Cuando Cosme I de Medici fue nombrado duque de Florencia, su primer acto fue abolir la signoria, convirtiendo la ciudad de Florencia y sus territorios en una monarquía hereditaria. Si te interesa la historia de la familia Medici, en el canal tenemos un vídeo sobre este tema. Las salas del segundo piso del Palacio Vecchio incluyen estancias de los Medici, pequeñas habitaciones y la capilla privada de Leonor de Toledo. También puedes visitar la Capella dei Priori, donde Savonarola rezó por última vez, antes de ser quemado en la Piazza de la Signoria. Los apartamentos del Papa León X están adornados con frescos que celebran la genealogía de la familia Medici. León X fue el primer Papa Medici. El poder de la familia llegó a extenderse tanto, que la familia tuvo entre sus miembros a 4 papas y a 2 reinas de Francia. El Salón de los Mapas era el lugar donde los Medici custodiaban sus bienes más valiosos. Hoy en día aquí se exhibe una colección de artefactos y murales cartográficos de Cosme I, todos creados con instrumentos científicos de la época. Esperemos que hayas aprendido algo nuevo o al menos haberte inspirado para planificar una visita al Palazzo Vecchio de Florencia. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.